Pues vamos a seguir con la enseñanza del día de hoy. La enseñanza se titula Jesús, nuestra verdadera esperanza. Y pues vamos a pedirle a Dios, ¿verdad?, que sea el que nos venga a hablar. Esto es lo más importante, que sea Dios el que hable a nuestra vida. Vamos a pedirle, Señor, muchas gracias, Señor, porque nos permites alabarte. Porque aún a través de los cantos, Señor, podemos ver, Señor, como dice ese canto, que tú resucitaste, que eres un Dios vivo, que eres un Dios al cual nos podemos acercar, Señor. Y el día de hoy nos acercamos pues muy necesitados de ti, Señor, que seas tú quien nos hable, que seas tú quien reveles tu palabra, Dios, porque tus palabras son las que dan vida eterna, Señor. Tus palabras son las que limpian, las que escudriñan, las que fortalecen, Señor. Padre, y hoy necesitamos de esas palabras de vida eterna, Señor. Ven a hablar a cada uno conforme a la necesidad. Señor, tú conoces a todos. Tu palabra dice que no tenías necesidad de que te dijeran acerca de las personas, porque tú ya lo sabías, Señor, porque tú lo sabes, conoces a cada uno de los que estamos aquí, Señor. En tu nombre te lo pedimos, Dios. Amén, Señor. Vamos a iniciar esta enseñanza, sí, con el pasaje de Lucas 24, del 13 al 35. Sí, el domingo pasado se nos compartía de la vida de Jesús, a cómo fue su nacimiento, cómo fue creciendo y cómo al final pues dio la vida por cada uno de nosotros, cómo tuvo que morir para que poder darnos esa oportunidad, ¿sí? Pero muchas veces, aunque Jesús ya murió y aunque Jesús ya pagó el precio por cada uno de nosotros, hay muchos que aún viven sin esa esperanza, viven sin esa esperanza en su corazón, siguen esclavizados en sus pecados, siguen vacíos, siguen huecos, ¿sí? Y yo quiero leerte precisamente, después que había muerto Jesús, cómo estaban sus discípulos, cómo estaban ellos, cómo estaba su corazón, y posiblemente puedas identificarte con ellos. Vamos a darle lectura, dice así: y aquí dos de ellos, dos de sus discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Si nos damos cuenta en estas últimas palabras, había como una desesperanza en esas personas. Ellos habían confiado que Jesús era aquel que iba a redimir a Israel, y pareciera que estas palabras nos hacen entender que toda esa esperanza que ellos tenían, que todo lo que habían visto en Jesús se había acabado, se había desmoronado cuando lo vieron morir. Decían: pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Parecía que todo estaba perdido, todo estaba acabado. ¿Y cuántas personas no viven en esa situación en estos momentos? ¿Sí? Pareciera que tu vida no tiene sentido, pareciera que tu vida está acabada y no hay ese propósito para vivir. No hay ese sentido, no le encuentras sentido a tu vida, ¿sí? Pero vamos a seguir leyendo. Dice: y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos
y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Y que hoy pueda Dios realmente también abrir tus ojos y puedas realmente conocer a Dios, puedas ver que es Dios el que te habla, y que si hoy has venido no ha sido una casualidad, sino porque realmente Dios ve tu condición, Dios ve la necesidad que tú tienes, que posiblemente en lo íntimo de tu ser tú has dicho: yo ya quisiera morirme, yo no le encuentro sentido a mi vida. Pero Dios, sí, que es, dice, infinito en misericordia, que es perdonador, sí, que quiere tu bien, te ha visto, sí, ha visto la aflicción, y hoy realmente quiere que tú puedas conocerle. Hoy realmente quiere que tú puedas verle, sí. Si tú te encuentras en esta condición, realmente en Dios puedes tener esa esperanza. Y no es una religión, es una persona real. Vemos que Él resucitó, Él no se quedó en esa tumba, la tumba no lo pudo retener. Él es un Dios vivo, es un Dios real, ¿sí? Y vamos a seguir leyendo. Vamos a ver precisamente Efesios 2, 1 al 22. Dice así la palabra: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Sí? Dios es el que da verdadera vida. Cuando tú realmente confías, cuando realmente crees en Él, Dios te da esa vida. Pero si tú realmente no conoces a Dios, sigues en esta condición, sigues en tus delitos, sigues en tus pecados, y tal vez tú has dicho, o puedes decir: yo nunca le he robado a nadie, yo nunca he matado a nadie. Pero hay cosas que tú has hecho que sabes que te traen ese vacío, esa soledad, que te arrepientes de haberlas hecho, has hecho mal a tu prójimo, y realmente estás en esta condición, no hay esa vida, tu misma conciencia te condena, y por eso dice aquí: muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El domingo pasado nos explicaba el hermano acerca de los deseos de la carne, cuando no te niegas, ¿verdad?, lo que a tu carne, empiezas a pecar en contra de Dios. El hermano explicaba todo aquello, ¿sí? Y realmente tú te puedes dar cuenta, ¿y cuántas veces hay algún pecado que tú estás practicando y tú dices: lo voy a dejar? Y lo dejas una semana, un mes, y al rato vuelves a caer, vuelves a retroceder. ¿Por qué? Porque realmente sigues, ¿sí? Sigues presa de ese pecado, sigues presa de esos deseos de la carne, y pareciera que es imposible que tú puedas salir de ahí. Pero como vemos aquí, nos dice: Él nos dio vida a vosotros. Si Dios viene y Dios te da esa vida, si tú realmente te arrepientes y le buscas, vas a tener esa vida verdadera y vas a poder vencer ese pecado, esas tentaciones que tanto tal vez estás batallando con ellas, ¿sí? Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ¿sí? Algo que debemos de entender es que Dios nos ama, Dios te ama. Muchas veces nos podemos sentir también seres muy infelices. A veces sentimos que no nos aman, que nadie nos quiere, que nadie nos comprende, ¿sí? Pero tenemos a alguien que nos ama, alguien que te entiende, que te comprende. A veces queremos decirle algún sentimiento a otra persona y la otra persona pareciera que no le importa, y te sientes mal, te sientes triste porque dice: pues aquella persona que dice que me ama y ni siquiera me hace caso,
pero en Dios tú te puedes acercar y tú puedes estar confiado de que Dios te va a escuchar. Que Dios no se va a decir así como que, ay, qué aburrido, me voy a hacer un lado. No, sino Dios va a estar atento, Dios va a estar ahí. Y pareciera mentira, pero todo lo que tú le dices a Dios, Dios está muy atento, Dios te escucha. Cuando hay esa necesidad, cuando hay ese corazón, ¿sí? Dice, y aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, ¿sí? Realmente Dios quiere salvarte, Dios quiere ayudarte. Y si tú no tienes esa vida y si tú te das cuenta que sigues en pecado, que tu vida va de mal en peor, puedes volverte a Jesús, puedes volverte a Cristo. Y vas a darte cuenta que Él es un amigo, es un Señor que siempre está ahí, un Padre para ti. Dice, y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y aquí es algo muy importante, esta palabrita tan pequeña, fe, dos letras solamente, pero qué difícil es para las personas tener esa fe. ¿Sí? Un niño tiene una fe increíble, no le cuesta trabajo, pero los adultos pareciera que nos cuesta mucho creer que hay un Dios que nos ama, creer que hay un Dios que realmente se preocupa por nosotros, que es un Dios real. Y aunque muchos, yo cuando leía con mi familia, uno de ellos decía, es que nosotros ya sabemos que existe Dios. Sí, o sea, lo puedes saber, pero una cosa es que lo sepas y otra cosa es que realmente lo abraces, lo creas, ¿sí? Entonces, Dios, ¿cómo nos va a dar aquella salvación? Por medio de la fe. ¿Y cuántas veces, al día de hoy, cuántas personas realmente tienen fe? Si yo les dijera, a ver, levante la mano a todos los que tienen fe, posiblemente todos levantarían la mano. Pero ¿cómo sabemos que tienes fe o no? Por los frutos que tú das. Si realmente hay esa paz, ¿sí? Hay ese gozo de Dios en tu vida, aún en medio de las situaciones difíciles, ¿sí? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? Eso es lo que nos hace ver si realmente hay esa fe en tu vida o no. ¿Sí? Dice, porque somos hechuras suyas creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza. Y hoy muchos se encuentran de esta manera, sin esperanza. Pero cuando Cristo vino a morir, fue precisamente para que podamos tener esa esperanza, para que puedas conocer a Jesús, para que puedas tener vida. Y como te digo, no es una religión, no es como tal vez tú tienes pensado, es que si yo me vuelvo cristiano es andar con mi Biblia bajo el brazo, es tener mis ropas largas, es que ya no voy a poder hacer esto o aquello. No, el ser cristiano, ¿sí? Es tener comunión con Cristo, ¿sí? Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra esperanza, Él es nuestra esperanza. No dice una religión, no dice una denominación, dice Él es tu esperanza, Él es en el que puedes confiar, Él es el que te puedes acercar. Y cuando tú le hablas y cuando tú, como ahorita que le cantábamos, Él escucha. Él es una persona real, ¿sí? Que aunque vimos el domingo pasado que murió, pero la tumba no lo pudo retener. Sí, entonces, realmente, si tú te acercas a Él con esa confianza, le puedes conocer. No es un Dios lejano, no es un Dios inalcanzable, no es un Dios que pida cosas que tú no vas a poder hacer, ¿sí? Sino que dice la Biblia que en Él nos movemos y en Él estamos, que Él es un Dios cercano, ¿sí? Dice, aboliendo en su carne las enemistades de la ley,
de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Para qué murió en la cruz? Para poder reconciliarnos con Dios. Ese fue el propósito. No fue algo en vano, no fue como veíamos, ¿verdad? Mucha gente dice, bueno, como decían aquellos fariseos, si es Dios, ¿por qué no se baja de esa cruz y se salva a él mismo? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hizo? Por amor a ti. Porque eso es lo que él venía a hacer. Era su propósito aquí en la tierra. ¿Sí? Vamos a pasar y quiero que veamos otros versículos en la palabra, en la escritura, porque cuán importante es que si tú realmente te das cuenta que tienes esa necesidad de Dios, puedas confiar en Él. ¿Por qué la gente anda toda vacía? ¿Por qué la gente anda toda triste? Porque no conocen a Dios, porque no hay esa llenura en su vida. Como te decía, puedes tener un buen trabajo, no te puede faltar nada, pero el vacío no lo llenas con nada, ¿sí? Ese vacío nunca lo vas a llenar con nada de este mundo, ¿sí? Y vamos a ver precisamente acerca de sus discípulos. Dice Juan 20, 19, 29. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. ¿Por qué les decía paz a vosotros? Porque como vimos en la primera historia, en los primeros versículos, habían perdido esa esperanza. ¿Sí? Tenían miedo de que los fueran a atrapar, no sabían qué hacer con su vida, ¿sí? Y algo que hemos visto, los que hemos conocido a Dios, es que una vez que conoces a Jesús, no puedes volver a lo mismo, no puedes volver a lo que tú hacías antes, ¿sí? Y entonces ellos, al morir Jesús, de repente decía, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a ser de nuestra vida? Volvemos a lo mismo desde antes, volvemos a lo que siempre hacíamos. No encontraban qué hacer, cómo hacerle. Y cuando llega Jesús, imagínate el gozo, imagínate lo que ellos vieron. ¿Por qué? Porque vieron a Jesús ahí. Estaba vivo y Jesús le dice, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Sí? Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no vieren sus manos la señal de los clavos, y metieren mi dedo en lugar de los clavos, y metieren mi mano en su costado, ¿qué dice aquí? No creeré. ¿Y cuántas personas no viven en esta situación? Ellos dicen, es que yo no creo. Sé que hay un Dios, pero yo no creo que Dios pueda perdonarme, yo no creo que sea así de fácil que yo vaya y que Dios me pueda perdonar. Y pareciera, por eso te decía, pareciera que esa palabrita tan pequeña que es fe, cómo cuesta trabajo a las personas adultas poder tenerla. ¿Sí? Si tú tuvieras fe, ¿desde cuándo Dios ya te hubiera perdonado? ¿Sí? Pero muchas veces en esto las personas se atoran y no pueden creer que haya un Dios que los ama, no pueden creer que haya un Dios que es vivo, que es real, ¿sí? No es una imaginación, no es un mito. Y los que hemos conocido a Dios podemos decir que nuestro Dios es real, que es verdadero, que es un Dios vivo. ¿Por qué? Porque no solamente por lo que la palabra de Dios nos ha dicho, sino porque lo hemos experimentado en nuestra propia vida, ¿sí? Porque realmente hemos visto a Dios de cerca, ¿sí? Cómo nos ha ayudado en los problemas, cómo ha metido su mano, cómo nos ha dirigido cuando no sabemos a veces qué hacer. Y vemos cómo Dios obra, ¿sí? Entonces, nosotros no podemos decir, no, pues Dios no existe. Claro que existe, es un Dios real, es un Dios verdadero, es un Dios perdonador, es un Dios misericordioso. Pero
aquí viene el pero, tú necesitas confiar en Él. Tú necesitas depositar esa confianza en Él. Y vamos a ver, vemos que Tomás, aunque todos los discípulos le estaban diciendo, vimos al Señor, él decía, no, si no metiere mis dedos, yo no voy a creer. ¿Sí? 8 días después estaba otra vez con sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Ahora sí estaba Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Sí? Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Sí? Como le decía a mi familia, Tomás tuvo la oportunidad de verlo, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos la oportunidad de verlo físicamente, pero sí hemos tenido la oportunidad de verlo cómo actúa, cómo obra. Y realmente es alguien en el que tú puedes confiar, es alguien en el que puedes depositar tu confianza y sabes que no te va a defraudar. ¿Sí? El hombre te falla, hasta a veces tu mejor amigo te falla, ¿sí? Pero la Biblia nos hace ver, dice Dios, que aunque tu madre y tu padre te dejaren, con todo Dios te va a recoger, con todo Dios va a estar al pendiente de ti. Realmente en Él hay un amor verdadero, un amor fiel y veraz, ¿sí? Pero ¿cuál es la condición? Que tú puedas creer, que tú puedas confiar, ¿sí? Hace tiempo en la historia, en la Biblia, cuando Jesús estuvo en la tierra, dice que Él bajaba y que encontró a sus discípulos que no habían podido sacar un demonio de un muchacho. Y el padre de ese muchacho se acercó y le dijo a Jesús, traje a mi hijo con tus discípulos, pero nada han podido hacer. Pero si tú puedes hacer algo, hazlo. Jesús le dijo, si tú puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Qué le estaban tratando de decir? Yo puedo hacer algo por ti, pero ahora la pregunta, ¿tú crees que yo puedo hacerlo? Aquel hombre le dijo, creo, ayuda mi incredulidad, porque sabía que esa persona era muy incrédula. Y le dijo, ayuda mi incredulidad. Y el hijo fue sanado, el hijo fue liberado. Y muchas veces, tal vez tú estás batallando con la incredulidad, tú estás batallando con poner tu confianza en Dios. Y cuán importante es que tú te des cuenta, Dios está ahí, Dios te escucha, Dios te ve, solamente, y Dios puede hacer algo por ti, que es lo más importante. Te puede salvar, te puede dar paz, pero ahora tú necesitas depositar tu confianza en Dios. ¿Sí? ¿Cómo vas a depositar tu confianza en Dios? Dice Dios, el que me ama, mi palabra guarda, amándolo, buscándole, agradándole, y Él te va a ayudar. Pero tú necesitas confiar. Tomás tuvo la fortuna de poder ver a Jesús, pero nosotros no lo vamos a tener. Pero si tú quieres ver a Dios de verdad, confía en Él. Él te conoce, Él sabe cómo vives, Él sabe todo lo que hay en tu corazón. Él sabe todo el vacío, todo el dolor, todo lo que has pasado, todo lo que has sufrido, todo lo que tú has hecho, ¿sí? Para Él nada es oculto. Si te das cuenta, cuando se apareció, le dijo a Tomás, ni siquiera esperó que Tomás le dijera algo, sino le dice, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. O sea, realmente Dios sabía lo que estaba pensando Tomás y sabe lo que tú estás pensando, sabe lo que tú necesitas. Más que cualquier otra cosa en este mundo, tú lo que necesitas es tener a Dios en tu vida, es poder conocerle, conocer a la persona de Cristo, ¿sí? Y quiero que podamos leer precisamente cómo Dios siempre se preocupa por nosotros y cómo Dios muchas veces cuando estamos hasta lo más bajo, cuando ya estamos hasta hundidos en el lodo y en nuestra desesperación, decimos, Señor, ayúdame, quisiera salir de esto, quisiera cambiar mi vida. Dios nos ayuda y Dios viene y nos rescata.
Y vamos a ver esta historia precisamente, era el segundo viaje misionero de Pablo, sí, en los Hechos podemos verlo, Hechos 16, 8 al 9. Dice, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, hablando de Pablo y Silas que iban juntos. Dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba de pie rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Dios le muestra una visión a Pablo de que había una persona necesitada en ese lugar, ¿sí? Y vamos a ver, te platico un poco rápido lo que pasó. Llegaron a Macedonia, pero algo que se dio cuenta Pablo, no encontró ningún hombre, eran puras mujeres las que estaban, a las que les estaba compartiendo. Y entonces Pablo decía, bueno, ¿dónde está ese hombre que Dios nos manda a compartirle? No, pareciera que no había, pero dice que había una mujer con un espíritu de adivinación, que siempre estaban, estos son los hijos del Dios Altísimo, hasta que un día Pablo se molesta y le dice, ¿sabes qué? Le dice al espíritu, sal de esta muchacha, la libera, pero como esa muchacha les dejaba buen dinero a sus amos, ¿qué hacen estos amos? Empiezan a acusar a Pablo, los meten a la cárcel, ¿sí? Precisamente, estaban en el cepo, tenían ahora sí que estaban con ¿cómo se llama? Con grillos, creo que le llaman, grilletes. Estaban bien apresados, incómodos, pero fíjate lo que estaba pasando aquí, en esa cárcel. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. ¿Sí? Esa persona necesitada era ese carcelero. Pero ¿cómo Pablo iba a poder llegar hasta ese lugar? Dios usó, pues, tuvo que usar esos medios, ¿sí? Ya sea esa muchacha endemoniada, ¿para qué? Para que Pablo pudiera llegar a ese lugar. Fíjate el amor de Dios. Ese hombre estaba necesitado. Ese hombre estaba, nadie lo miraba ahí, nadie miraba su necesidad. Parecía, pero Dios estaba atento a él, a la necesidad de él, y manda de una u otra manera a que Pablo y Silas fueran encarcelados. Tal vez ellos no entendían el propósito, pero si nos damos cuenta, ese carcelero era aquel hombre que estaba rogándole a Dios, Señor, ayúdanos, pasa y ayúdanos. Ya no tenía sentido su vida. Este hombre dice que saca la espada y se iba a matar, ¿sí? Dice, mas Pablo clamando a gran voz diciendo, fíjate, Pablo no lo estaba viendo, estaba adentro, estaba oscuro, este hombre ya se iba a matar. Dios le hace ver a Pablo, este hombre se va a matar, y él le grita, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Tal vez estaba escuchando desde afuera los cantos, las oraciones que estos hombres estaban haciendo. Él se dio cuenta que estos hombres eran diferentes. Cuando él escucha la voz, él dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así como Dios vio la necesidad de este hombre, así también Dios ve tu necesidad. Y así como Dios mandó a Pablo y a Silas, de una u otra manera Dios te habla para que tú le puedas conocer. Hay una historia de un hermano, precisamente nos tocó a nosotros conocerlo. Estaba aquí en la cárcel de máxima seguridad en Matamoros. A ese hermano lo acusaron de delitos graves, lo metieron a la cárcel, nunca le comprobaron nada, pero lo mandaron hasta Matamoros y ahí lo metieron, ¿sí? Pero algo que ahorita leyendo esta historia, uno de los presos que se convirtió ahí,
decía, antes de que este hermano llegara a esta cárcel, decía, es que esta cárcel es de máxima seguridad que ni Dios entra en esta cárcel. ¿Sí? Es tan de máxima seguridad que ni Dios entra en esta cárcel. Resulta que este hermano, pues te digo, injustamente lo meten y lo mandan a ese lugar donde estaban los presos, los peores presos. Y resulta que había una persona ahí que estudiaba las escrituras. Todos los presos, dice que era la hora de la lectura, todos los presos estaban calladitos y esa persona se ponía a leer las escrituras. Entonces esa persona, cuando llega el hermano, creo que al poquito tiempo se va. Dice que este hermano dijo, ¿puedo tomar para la lectura? Y lo empezaron y les empieza a compartir. Y decía esta persona, realmente vimos que Dios estuvo en este lugar. Dios nos visitó. Y este hombre se salvó estando en ese lugar. ¿Sí? Entonces, aquellas personas, muchos de los que estaban ahí, así como este hombre, como este carcelero, tenían esa necesidad de Dios. Y parecía que nadie los escuchaba. Pero Dios aún permitió esa injusticia por amor a ellos, para que pudieran conocerle. Entonces realmente, ¿tú crees que Dios no te ha escuchado? ¿Tú crees que Dios no ha visto tu vida? ¿Cómo está delante de Él? ¿Y tú piensas que a Dios no le duele? Veíamos el domingo pasado que Dios también tiene sentimientos, que Dios también ve la necesidad, que le duele, ¿sí? Cuando tú estás pecando y que le duele cómo tú a veces te estás destruyendo en el mismo pecado, ¿sí? Y así como Dios mandó a Pablo y a Silas, y este hombre pudo realmente conocerle, así también Dios se preocupa por ti y quiere que tú le puedas conocer. Ese es el propósito de Dios, ¿sí? Realmente a veces podemos pensar, es que nadie me ama, estoy solo, pero vemos que hay alguien que sí se preocupa por ti. Y ese es Jesús. En Él realmente tú puedes tener esa esperanza. ¿Sí? Ahora yo te pregunto, ¿qué esperas? ¿Qué esperas para poder ir con Él, para poder abrazarlo, para poder realmente dejar todo aquello que te está estorbando y poder creer en Jesús? ¿O vas a ser como Tomás? Ah, es que si no viere una visión del cielo y que Dios se me pone aquí enfrente, no voy a creer. Él te ha traído. Él te hace ver la necesidad que hay en tu corazón. ¿Sí? Vemos que este carcelero no vio a Dios, pero sí se dio cuenta de su necesidad y sí se dio cuenta que realmente había una persona que lo podía ayudar y ese era Jesucristo. Entonces, ¿qué vas a esperar? Mateo 11, 28, 30, Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Realmente lo que Dios quiere es poder estar contigo, poder salvarte, poder ayudarte. Y como te decía, muchos de nosotros en nuestra desesperación, así como el carcelero, decíamos, Señor, si tan solo pudiera dejar esto, si tan solo pudiera conocerte. Y Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Y lo mismo quiere tener de ti. Lo mismo quiere hacer contigo, tener esa misericordia. Vimos que Él mismo dejó su trono, dejó todo lo que Él tenía para poder darnos esa oportunidad. Ahora imagínate si tú te acercas a Él, si dejó el trono por ti, ahora si tú te acercas a Él con todo tu corazón, tú piensas que Dios te va a rechazar, tú piensas que Dios te va a decir, ¿sabes qué? Vete. Claro que no. Realmente Dios espera que tú puedas confiar en Él, pero eso te corresponde a ti. ¿Tendrás la suficiente fe para confiar en Él? ¿Tendrás la suficiente fe para acercarte a Él? Sí, vemos que este carcelero dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y creyó. Si tú sigues leyendo, él creyó. Ahora tú necesitas creer, confiar en Jesús y Él te puede ayudar. Sí, Él te puede ayudar. Realmente nosotros, los que Dios ha tratado con nosotros,
Él fue el que nos ayudó, Él fue el que aún la fe nos hacía falta. A veces batallábamos con la fe, pero aún en eso Él estuvo trabajando y tuvo mucha paciencia con nosotros. Y ahí estuvo hasta que Dios produjo esa fe en nosotros. ¿Sí? Pero y si tú quieres, también lo puede hacer contigo. Entonces, confía en Él, acércate a Él el día de hoy. No dejes pasar esta oportunidad. Dice, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y tal vez tú estás bien trabajado y cargado, y ya a veces sientes que ya no puedes, pues tienes en alguien en que confiar. Que Dios te bendiga mucho, que Dios te haya hecho brillar esta palabra, y vamos a pedirle a Dios, vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu palabra, Señor, porque vemos tu infinito amor. Vemos, Señor, que así como tú viste a este hombre, Señor, y se lo revelaste a Pablo y a Silas, así tú nos vistes a nosotros, Señor, en nuestros delitos, en nuestros pecados, en nuestra miseria, Señor, en nuestra tristeza, en nuestro vacío. Y no nos dejaste así, Señor, sino que fuiste a nuestro encuentro. Pusiste todos los medios, acomodaste todas las cosas para poder conocerte. Señor, y lo mismo quieres hacer con aquellas personas que hoy se encuentran en esta condición, que realmente no le encuentran un sentido a su vida, Señor, que aunque han alcanzado lo que han deseado, no con eso son felices, ni por eso llenan su corazón, sino simplemente más vacío, Señor, se vuelve. Señor, que hoy te puedan ver, que así como aquellos discípulos que iban camino de Emaús y fueron abiertos sus ojos, Señor, así también sean abiertos los ojos de todos, Señor, los que se encuentran aquí, Señor, que te puedan ver, que se puedan dar cuenta que tú no eres una religión, Señor, que eres un Dios vivo y un Dios real. Un Dios, Señor, que tratas, que nos hablas, que nos haces ver las cosas, Señor. Por favor, Jesús, hoy te pedimos que tú vengas, Dios, a tratar con cada vida, con cada corazón, Señor. Que no salgan de la misma manera como leíamos, que tu palabra venga a regar los corazones, Señor, y que pueda dar ese fruto. En tu nombre te lo pedimos, Jesús. Amén, Señor.